reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Cordial saludo a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador Luis del Río le damos la bienvenida a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Le recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasud, en la página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. En el programa de hoy abordaremos uno de los grandes temas del pontificado del Papa Francisco, su legado y compromiso en favor de la paz. Queremos entender no solo sus acciones visibles, sino también esa profundidad teológica que sostiene su mensaje. Por eso el programa del día de hoy lo hemos titulado Legado de un Pontífice, Fe, Paz y Compromiso. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Hoy conversaremos con el profesor Misael Cuán Bahamón, doctor en Historia de la Universidad de los Andes y profesor del Centro de Estudios Teológicos y de la Religión de la Universidad del Rosario. Buenas noches, profesor. Buenas noches. También nos acompaña el profesor Santiago Andrés Sierra González del Centro de Formación Teológica de la Universidad Javeriana. Buenas noches, profesor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sonia, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos. Y también saludo y le doy paso a Luis del Río. Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Sonia. Te saludo a ti, saludo a todas las personas que nos están escuchando y saludo también a nuestros invitados por hablar de este tema que también nos tiene, digamos, muy sentidos por la partida del Papa Francisco. Y pues por eso yo quisiera empezar hablando un poco de ese tema de la religión, la iglesia y la construcción de paz en los tiempos recientes. Me gustaría, Santiago, que nos empieces hablando un poco de ¿cuál dirías que fue ese el impacto que tuvo Francisco en la doctrina y en la visión moderna de la iglesia? Digamos, ¿cuáles serían esos elementos de la doctrina social de la iglesia que reforzó, renovó Francisco durante su pontificado? Vale, Luis, muchísimas gracias. Claro que sí. Un papa de las periferias, un papa diferente, un papa que cambia el estilo de la Iglesia universal, con un mensaje de cercanía, de sencillez, un mensaje para los más pobres, para los marginados. Y creo que esto es importante porque es un papa proveniente del fin del mundo, es decir, de este continente latinoamericano muy lejano de los sus problemas europeos. Sin embargo, hay que hacer énfasis en que el Papa también lleva un mensaje latinoamericano, un Papa argentino que es cercano al pueblo, es cercano a las periferias. Y esto se expresa también en su mensaje con sencillez para las personas que lo puedan entender. Y creo que esto es una cosa bien interesante. Otro signo importante del Papa Francisco es que tiene una preocupación por la paz universal. Yo creo que recordamos su visita en el año 2017 cuando vino a Colombia a hablarnos de la paz. Creo que son mensajes contundentes de palabras, pero también de acciones, de, de signos muy concretos, de los que ya estaremos profundizando. El hecho de que el Papa Francisco sea, digamos, latinoamericano, creo que tiene mucho que ver y tiene una gran influencia en su pensamiento, ¿no? Digamos, yo pensaría que esas raíces latinoamericanas le han permitido, digamos, estar más cercano, digamos, con estos problemas de injusticia social, respecto a la pobreza. Digamos, varias veces le escuchamos hablar de que mientras el mundo siga funcionando, digámoslo así en palabras sencillas, mientras el mundo siga funcionando como funciona, pues difícilmente vamos a poder acabar con esas injusticias. Yo escuchaba muchas veces que el abogado también un poco por distribuir también estas riquezas que hay en el mundo para que también, digamos, las regiones menos favorecidas como lo es Latinoamérica, pues digamos, puedan ser más,
favorecidas a partir de esto. Y yo pensaría, digamos, bueno, esa era la otra pregunta que también quisiera, tenía preparada para ti, era cuáles, digamos, serían esas influencias de las raíces latinoamericanas en su visión por la paz. Y digamos, ciertamente, y también lo que mencionas de cuando él vino acá a Colombia, cómo él puede aportar desde esa perspectiva a la paz aquí en Colombia también. Claro que sí, Luis. Mira, una cosa interesantísima es que el Papa Francisco fue argentino, heredero de una tradición latinoamericana. Por mencionar un ejemplo rápido y sencillo, el Papa Francisco tiene una participación muy importante en la última conferencia episcopal de Aparecida. Es decir, él es compilador de la síntesis final de uno de de los documentos más importantes de esta contribución latinoamericana. La quinta conferencia episcopal conoce nuestro territorio, conoce nuestros problemas latinoamericanos como la pobreza, la exclusión, eh, todo este problema de la violencia, la falta de paz. El Papa Francisco atiende esta conferencia episcopal mostrando cuál es nuestra realidad. Y creo que esto es muy importante, porque el Papa, al ser nombrado, Jorge Mario Bergoglio, al ser nombrado Papa, asume toda esta herencia cultural, estos problemas latinoamericanos y también, ¿por qué no?, lleva estas reflexiones de la teología latinoamericana a una escala mundial. Y hay que decirlo, ¿cuál es esta herencia? Esta herencia fa parte de esa teología latinoamericana que se expresa en todas esas conferencias episcopales, pero también en la reflexión de teólogos y filósofos muy importantes, como Gustavo Gutiérrez, como Leonardo Boff, como Juan Carlos Escanone, que fue un jesuita maestro incluso de Jorge Mario Bergoglio. Y eso nos deja ver que hay una gran herencia de la teología latinoamericana, lo que también hemos llamado la teología de la liberación. Pero ojo, hay que distinguir también algunos matices. Francisco obviamente ha leído esta teología latinoamericana, pero se identificaba mucho más con una teología particular de, de Argentina, que es la teología del pueblo. Es decir, escuchar al pueblo en su realidad, escuchar al pueblo con sus problemas, estar cercano a la gente. Y eso lo convierte en un interlocutor maravilloso para hablar con las barriadas, para hablar con el pobre, acudir a sus problemas. Él le da un talante de cercanía y que sus palabras llegaran a comprender en la mayoría de los círculos en los que se movía. Posteriormente, al ser nombrado Papa con el nombre de Francisco, inaugura un cambio adicional en la Iglesia Universal, introducir los problemas latinoamericanos como problemas mundiales, unos problemas que se pueden abordar desde las mismas características que acabo de mencionar, desde la cercanía, el reconocimiento de los movimientos populares, los problemas típicos también de los movimientos sociales y también, ¿por qué no?, una inclusión de la mujer, del laico y de los movimientos LGTBIQ+. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque demuestra que es heredero de la tradición latinoamericana. Eso por un lado. La segunda parte, que es lo que tú me preguntas sobre la visita a Colombia, creo que también es muy importante señalarla porque el Papa Francisco cuando llega a Colombia con un proceso de paz mucho más maduro, lo que quiere es responder a las problemáticas típicas de nuestro país. Conoce el contexto, conoce la situación y conoce también los riesgos que puede tener el proceso de paz en Colombia. Por eso, él demora un poco para venir a Colombia, porque él quiere conocer a fondo cuál es la realidad. Y lo hemos visto en diferentes escenarios, como Francisco se acerca a los jóvenes, tiene un gran impacto en la Plaza Bolívar, cuando le dice a los jóvenes, no tengan miedo, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, hagan lío.
Y creo que eso es un mensaje muy bonito, lo conoce muy bien. Pero también es capaz de acercarse a la víctima, como lo veíamos en Villavicencio, como lo vimos en Cartagena. Es capaz de acercarse también a las personas que lo rodeaban allí mismo, donde se estaba quedando antes de irse a descansar. Un papa incansable, incansable. Se encuentra con las víctimas del proceso de paz y creo que conocía muy bien la realidad. Todo esto es heredero de esa tradición latinoamericana que se preocupa por la realidad, discierne de cara al Evangelio. Podríamos decir entonces que Francisco es un gran reformador, pero volviendo a las raíces evangélicas, a las raíces de la doctrina social de la iglesia. Me valga decir, nunca antes habíamos visto con tanta vitalidad, con tanta cercanía, hablar de documentos magisteriales, hablar de la Rerum Novarum. Uno le pregunta a los estudiantes aquí en la universidad si saben algo de Laudato Si y lo manejan como un referente típico del Papa Francisco. Entonces creo que ha robustecido ese acercamiento, esa reflexión sobre temas importantes de la Iglesia. Valga decir que la doctrina social de la Iglesia es precisamente eso, un acercamiento a las realidades del mundo vista a la luz de la iglesia, del magisterio de la fe y sobre todo del evangelio. Por eso podríamos decir que Francisco es un reformador que nos conecta con los principios fundantes de nuestra religión, con el evangelio mismo. Claro, con respecto pues a todos estos aspectos de los que habla usted, profesor Sierra, que de alguna manera fundamentan teológicamente esa visión de paz del Papa Francisco, yo quería preguntarle al profesor Misael Juan acerca de que eso hizo la diferencia del Papa Francisco con otros papas como el Papa Benedicto XVI o Juan Pablo II. A ver, esa es una muy buena pregunta porque lo que vamos a encontrar en Francisco a mí me parece que hay unas continuidades. También hay ciertos acercamientos distintos. Hay un papa que, o sea, quizás debido al lente que manejamos, solamente alcanzamos a ver a Juan Pablo II a San Juan Pablo II y a Benedicto XVI, que fueron los papas en los últimos 50 años. Juan Pablo II desde el año 78. Em, pero nos faltaría acercarnos un poco más a la tradición de los papas en el siglo XX, que es una tradición que aboga por la paz, ¿cierto? Hay dos papas muy importantes. El primero es Benedicto XV, que es el papa de la Primera Guerra Mundial, y el otro papa que es muy importante, que es Juan XXIII. Juan XXIII a mí me parece que es el referente, es el referente para un papa como Francisco. ¿Por qué? Porque San Juan XXIII, es el que marca la mayor ruptura en la Iglesia Católica en los últimos 500 años, ¿cierto? Hay dos eventos muy importantes que son el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano II. El Concilio de Trento en el siglo XVI, que fue el diálogo o la discusión con la Reforma Protestante, y el Concilio Vaticano II, que fue el ayornamiento o actualización de la Iglesia Católica en el siglo XX, después de las dos guerras mundiales y del Holocausto, ¿cierto? Y aparece la figura de Juan XXIII, que Juan XXIII es un hombre que le había tocado, la Segunda Guerra Mundial. Él había sido nuncio apostólico en Estambul, después había sido patriarca de Venecia,
Él había buscado la manera de salvar a muchos judíos, pero Juan 23 hay dos eventos que me parecen como muy vinculadores con la experiencia de Francisco, y uno de ellos tiene que ver con la necesidad de, de renovar a la Iglesia Católica. Él decía que la Iglesia Católica tenía que abrirse al siglo XX, a las nuevas realidades, porque olía viejo, ¿cierto? Entonces habría que abrir las puertas de la iglesia. Y de alguna manera la metáfora que maneja Francisco es que hay que salir a las periferias, hay que salir del templo y de las sacristías, ¿no? Que esa es un poco la... Pero el otro suceso muy importante de, pues, contemporáneo con el llamado al Concilio Vaticano II por parte de San Juan XXIII, tiene que ver con una declaración que hizo Juan XXIII acerca del uso de las bombas nucleares en el mundo y un llamado a la paz en el mundo. Es una declaración muy importante que realizó el Papa Juan XXIII. Y es una declaración que también se asemeja a lo que hace Francisco, en donde, en donde dice que por ningún motivo se debe apelar a las armas. Esta es una reflexión muy interesante porque si algo han hecho los últimos papas después de Juan XXIII y especialmente San Juan Pablo II, es, es cambiar un poco el magisterio de la iglesia referido a esa visión de la guerra justa, ¿cierto? Que es una interpretación de cuánto un cristiano puede alzar las armas, ¿no? Y pues, es una interpretación a partir de un poco de una visión escolástica, ¿no? Y tiene que ver también con el tiranicidio, de cómo un pueblo se puede levantar en contra de un tirano, de un mal gobernante. San Juan Pablo II va a empezar a corregir un poco esa visión en donde se dice que el cristiano no debe usar las armas, no debe usar las armas. Y viene Francisco, con todo lo que he dicho, un poco apelando a la tradición de Juan XXIII, toma el nombre del bueno de Francisco de Asís, en donde se habla de prácticamente de una reconciliación con el mundo, ¿no? Y una apelación al pacifismo total, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver como quizás unas continuidades en una reflexión que tiene la iglesia, una continuidad en su reflexión teológica, en su aproximación también a, a esa reflexión sobre la guerra. Em, y también van a haber diferencias, ¿no? Van a haber diferencias con respecto a cómo Francisco va a tener un acercamiento a los distintos conflictos, a las distintas guerras y a las potencias actuales. Ahí hay una diferencia que me gustaría comentar más adelante, pero voy a dejar ahí lo que pienso sobre un poco la relación que tiene Francisco con sus antecesores. Sí, que vale la pena traerlo a colación a propósito de la pregunta que estaba haciendo, pues obviamente con los papas más cercanos o los que le antecedieron al Papa Francisco. Yo quiero pues que el profesor Santiago Sierra también nos hable al respecto de esta, digamos, relación o esa continuidad que pudo tener el Papa Francisco con papas anteriores. Sí, ya que el profesor Misael nos cuenta la referencia a San Juan 23, un gran reformador también, y encontramos similitudes muy grandes entre Francisco y San Juan 23. Un papa como Juan 23 que fue elegido como transitorio hizo Mm, uno de los grandes cambios en la iglesia. Un gran reformador también quiso responder a los problemas del mundo. Abrió puertas y ventanas ujú, para que entrara aire limpio, para que entrara también el pueblo.
Francisco, por su parte, también hace lo mismo. Dice, unos pastores que vuelan a pueblo, que vuelan a oveja. Y eso es muy interesante. Valga decir que la preocupación de Juan 23 por la paz lo lleva a expresar un documento maravilloso, Ujú. maravilloso el que acabamos de cumplir 60 años, que es el documento Pacem in Terris, paz en la Ujú. Paz en tierra, la tierra. en el contexto de los misiles en Cuba. Y creo que Ujú. esto como que nos hace recordar también la situación que estamos viviendo en este mundo con guerras en todas partes. Como también decía Francisco repetidas veces, estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedazos, por partecitas, por capítulos. Y creo que esto es innegable cuando lo vemos. Guerras en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, en Europa, en todas partes, en todas partes. Ahora tenemos hasta guerras económicas, guerras arancelarias, que pegan muchísimo también a la población mundial. Tenemos una guerra incluso ecológica que es devastadora. Pues Francisco, al igual que Juan 23, han querido responder de una manera eficiente al tema de la paz, al tema de la paz. Sus últimas declaraciones, sus últimas oraciones, incluso después de salir del Gemelli de Roma, de su convalecencia, fue una apuesta por la paz. No me canso de hablar sobre la paz, decía Francisco, cómo tenía una comunicación diaria con las comunidades en Gaza. Es decir, tiene una preocupación grande. Encontrar a Zelensky y a Trump en el sepelio del Papa Francisco hablando sobre posibles negociaciones es una de las primeras muestras de lo que hizo Francisco en vida para que se acercaran. Pues no lo logró del todo, pero creo que es una de las muestras de esta preocupación por la paz. Y por supuesto, como gran reformador, al igual que Juan 23, Francisco también introduce un elemento nuevo importantísimo, la preocupación por el medio ambiente, pero también por el otro, con sus dos grandes encíclicas. Por un lado, la Laudato Si, de la que estamos cumpliendo 10 años ya el próximo mes, y Fratelli Tutti, que en el Ujú. segundo semestre cumpliremos 5 años. Es decir, dos grandes documentos que nos dejarán todavía una reflexión, un sabor a Francisco todavía durante este año, esperando pues a la llegada del próximo Papa, que valga Ujú. decirlo de una vez, ojalá sea continuador de esta misión que ha comenzado Francisco en esta gran reforma de la iglesia y, ¿por qué no?, del mundo entero. Y Santiago, pues digamos, eso que tú mencionas de la encíclica Fratelli Tutti me parece muy interesante porque sí habla muy claramente, digamos, de hacer mejor política. Me gusta mucho, digamos, como esa frase, hacer mejor política, y creo que es algo que Francisco, digamos, muchas veces abogó. Y en ese sentido, la iglesia creo que ha sido un gran intercesor, digamos, en todos estos conflictos. Aquí en Colombia, particularmente, ha jugado un papel fundamental, incluso en este proceso de paz con las FARC. Fue sumamente fundamental toda la labor de la iglesia. Y yo creo que ha sido muy importante, digamos, ese diálogo que ellos han permitido establecer en todos los conflictos que hay alrededor del mundo. Sin embargo, y me gustaría que Misael respondieras esto, digamos, ¿cuáles podrían ser esos desafíos que enfrenta la iglesia hoy en día, teniendo en cuenta que estamos en un mundo más globalizado y más secularizado? Es decir, ¿qué capacidad tiene la iglesia hoy en día de seguir intercediendo en esos conflictos, y cuáles podrían ser esas acciones, digamos, concretas que puedan permitirles interceder en los conflictos, a pesar de que muchas veces ya la iglesia no está ahí como más, como una gran autoridad para muchas personas, sino que se ha venido secularizando esa visión? A ver, aquí hay una cosa que sí me gustaría como aclarar, y es que, a ver, a veces pensamos que, o sea, seguimos teniendo una imagen demasiado jerárquica de la iglesia y demasiado clerical, ¿no? Los mismos laicos, ¿no? Nos comemos esa visión y pensamos que dependiendo del papa de turno, ¿cierto?
la iglesia va a tener cierto sabor. A ver, creo que nos olvidamos muchísimo de la iglesia de a pie, de las comunidades locales, ¿cierto? O sea, no podemos hablar de unos procesos de paz que lleva la Santa Sede, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el Papa, este Papa Francisco, pues tenía al cardenal Parolín como su secretario de Estado, o al cardenal Zuppi, que aparece ahora como un favorito dentro del grupo de los papables de la comunidad de San Egidio, pues mediando en Ucrania o mediando también en el Medio Oriente. La iglesia tiene un funcionamiento local muy importante, ¿cierto? O sea, hay comunidades que se la juegan a la paz totalmente, y en el caso colombiano, eso lo vamos a ver muy especialmente porque se da la división en el plebiscito, ¿cierto? Que hubo sectores de la iglesia apoyando el no y otros sectores de la iglesia también importantes apoyando el sí, sobre todo en sectores en donde la violencia había pegado muy duro, ¿no? Pero también con una iglesia participando en procesos de reconciliación con párrocos, con comunidades de víctimas, de mujeres, comunidades de jóvenes, comunidades de catequistas, comunidades de laicos, de misioneros, de misioneras. O sea, la iglesia tiene un funcionamiento y en ese sentido, cuando Francisco, él hablaba de las periferias, no lo hablaba simplemente como algo abstracto, porque Francisco se sentía muy cómodo yendo a las periferias, porque las periferias es el lugar de la misión, es en donde está, digámoslo así, la avanzada de la iglesia. Yo creo que la avanzada de la iglesia no son tanto de los académicos ni los intelectuales. La avanzada de la iglesia son los misioneros, ¿cierto? Que están trabajando en las realidades más complejas del mundo, ¿cierto? Trabajando con los pobres, trabajando con enfermos de VIH, trabajando con los niños en Etiopía, ¿cierto? O en medio, lo que decía ahorita el profe Santiago, con este párroco en Gaza que lo llamaba todos los días. Es decir, las periferias es eso, es la misión allá y es la comunicación con ese. Entonces la iglesia, o sea, debemos como romper esa imagen un poco jerárquica, clerical, que el Papa establece una pauta y el resto de la iglesia sigue como borregos. No, yo creo que la iglesia tiene una capacidad de movimiento y de reacción muy interesante aquí se da, sobre todo en las periferias. Y en los sitios donde se siente como que la iglesia está más dormida, Luis, es precisamente en los lugares en donde ha pegado más la secularización y en donde la iglesia se ha sentido más cómodo y es en los centros de poder, sobre todo en Europa, en donde la iglesia se siente incómoda porque no ha podido salir como de toda esa historia y todos esos problemas que han podido tener y le cuesta mucho trabajo salir de la sacristía, salir un poco del confort de las universidades para ir a trabajar con los migrantes. En el caso de Francisco hablaba de los migrantes, ¿no? Salir. Y eso es una dificultad muy grande porque inclusive hay miembros de la jerarquía en Europa que no están de acuerdo con esa visión de Francisco de acoger a los migrantes, ¿cierto? Hay un cardenal que se llama Peter Erdo, que está dentro de los papables, que tiene una visión muy distinta a Francisco. Entonces, sí me gustaría como hacer esa serie de diferencias porque la iglesia no es monolítica, la iglesia tiene como muchas maneras de actuar y es porque sus miembros se desenvuelven de maneras muy distintas, ¿sí? Y de ahí que uno vea que como que uno no termina de entender por qué la iglesia
tiene un comportamiento o los miembros de la iglesia sean como ambivalentes o ambiguos, o los problemas que tuvo, por ejemplo, Francisco con sectores muy conservadores de Estados Unidos y de Europa. ¿Por qué esos problemas se dieron? ¿Sí? Bueno, bueno, ahí estoy dando Claro. como varios líneas para nuestra reflexión acerca del magisterio de Francisco y de la iglesia actual. Sí, en ese sentido, profesor Sierra, yo quisiera hablar también de ese aspecto tan importante del Papa Francisco con respecto a ese diálogo interreligioso, ¿sí? Que es muy importante, obviamente, enfocándole como esa misionalidad de él por la paz del mundo. Recordemos que muchas guerras son causadas por las religiones, o sea, por la religión, porque uno profesa una religión y el otro otra, y ahí empieza pues la disputa. Entonces, hablemos como de ese proceso y también hacer una recordación de qué tanto le copiaron otras religiones al Papa frente a este diálogo de paz entre religiones. Supremamente significativo este punto y creo que Francisco como un gran líder, eso hay que tenerlo muy en cuenta, un líder mundial. Me gusta mucho lo que comentaba Luis hace un rato sobre la buena política en Fratelli Tutti con los estudiantes aquí en la universidad de otras carreras, ciencias políticas, economía, relaciones internacionales. Es muy significativo que sin haberles nombrado nada, los estudiantes hagan referencia a esta buena política, una política que está al servicio del bien común, del bien universal. Y creo que eso lo dice todo. Como líder, también se abrió a la divergencia. No solamente una iglesia monolítica, una iglesia cerrada, una iglesia de puertas cerradas, sino una iglesia abierta para conversar, para dialogar, para abrirse a todo el mundo. ¿Y por qué no? Como dice Sonia, muy importante el diálogo con las otras religiones. Y el Papa en sus encíclicas, en los documentos, hacía referencia al islamismo, al judaísmo, como aparecen, como aparecen en sus documentos. Pero no solamente era una cuestión de documentos, era una cuestión de signos, de muestras también de apertura muy grandes frente a las otras religiones. Y muestra de ello lo hemos visto durante el transcurso de estos días, desde la muerte del Papa hasta hoy, cómo todas las comunidades de Gaza, los musulmanes, los judíos, han sido cercanos a la figura del Papa, manifestando sus condolencias, manifestando esa cercanía que va más allá de los documentos, que va más allá de, de, de un mensaje en Twitter, Ujú. precisamente en celebraciones donde se integra la vida, la experiencia que cambió. Y esto, como decía al principio, es típico de un líder eh, que mueve, que mueve al pueblo, que mueve al pueblo para que tenga también gestos de apertura. Esto no lo logra cualquiera, no lo logra cualquiera. Vemos un liderazgo, por ejemplo, como el de Gandhi, como Martin Luther King, que movieron las conciencias colectivas de estas personas sencillas también. Eso es lo que hace un líder, una apertura también de mente para todos, una apertura donde se involucre a todos, una buena política, no esa politiquería que vemos nosotros muchas veces en la televisión, en los consejos de ministros que estamos acostumbrados ya a escuchar, donde cada uno trabaja desde su propio interés, desde su propio egoísmo, sino una buena política, esa política que es la apertura al otro, la participación en la polis, en ese conjunto de relaciones con los otros y, ¿por qué no?, con las otras religiones. Creo que es una de las cosas que el Papa también nos ha hecho reflexionar. Como buen líder, como buen pastor de sus ovejas, no se olvida
de la oveja perdida, no se olvida de la oveja descarriada, por supuesto, se abre a todas las expresiones. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto, entonces, en este ejercicio del respeto y el diálogo, también se abre a la reflexión y a la acción en el mundo con las otras religiones, bien sean de la rama cristiana o de otras religiones diferentes. Entonces yo creo que este es uno de los grandes legados, así como nos pedías al principio hablar de los legados, creo que es un legado muy significativo, también de diálogo y de apertura. No, algo que me parece muy interesante, y ya lo están mencionando así, digamos, de varias maneras, es cómo el Papa Francisco abrió un poco las posibilidades y rompió, bueno, quizás no rompió, pero sí, digamos, marcó mucho que no había lo que decía ahorita Misael, una estructura muy marcada, una jerarquía súper marcada, sino que más bien hay como una descentralización del poder religioso. Y digamos que me parece muy interesante eso de cómo involucra él, digamos, a las demás comunidades, más allá de eso, de simplemente la iglesia como una institución, sino involucrar a la sociedad, a las, pues sí, a los colectivos de a pie, por decirlo así, digamos, a ciertas comunidades que finalmente son quienes terminan llevando el mensaje más allá de lo que hace la iglesia. Y digamos, frente a esto, yo me preguntaba, digamos, si se podría considerar el Papa de Francisco en cierto modo un papado de salida, digamos, por decirlo así, una forma de descentralización del poder espiritual hacia las periferias del mundo. Y digamos, en ese sentido, si hay algún tipo de tensión interna, digamos, que podríamos esperar ahorita con la nueva elección del Papa. Si va a generarse, digamos, algún tipo de ruptura o si más bien, digamos, hay otras cosas ahí en juego. Me gustaría saber si de pronto, no sé si Santiago quiere responder esto y de pronto si Misael también te gustaría expandir un poco sobre el tema. Bueno, una de las primeras cosas que me gusta mucho de este conversatorio que hemos tenido es una mirada fresca, una mirada juvenil, y creo que esto es muy importante resaltarlo. Y que en un mundo tan polarizado como el que estamos viviendo, podamos tener una apertura grande a la mirada de la divergencia, de la participación. Dentro de este legado de Francisco, como bien señalas, Luis, creo que hay un elemento relevante que hay que mencionar, y es que el Papa Francisco inició una reforma importante, eh, yo creo que equiparable con las propuestas del Vaticano II, sino decir continuadora y planificante del Vaticano II, que es el sínodo de la sinodalidad, donde vincula a toda la iglesia, todo el pueblo de Dios, en un trabajo de participación, donde caben las miradas de la mujer, la mirada del laico, la mirada de los movimientos populares, en una integración horizontal. Y ahí es donde quiero hacer énfasis que esa mirada horizontal ya rompe el esquema jerárquico vertical para abrirse a una iglesia diferente. Y no es una propuesta de accesorios, es una propuesta radical, donde ya hemos visto algunos efectos y que muy posiblemente la fase de implementación del sínodo continuará hasta 2028. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque en con la llegada del nuevo Papa, muy seguramente, sea de la vertiente que sea, el sino de la sinodalidad, esperamos que sea un movimiento que llegue para quedarse. Por supuesto, la injerencia del Papa en las nuevas decisiones pues, puede ser pues, de acuerdo a lo que le inspire del Espíritu Santo, pero también tenemos que tener en cuenta que sea de la vertiente que sea, debe también escuchar un pueblo que clama por cambios, por una renovación eclesial. Para algunos, cambios muy rápidos, para otros, cambios muy lentos. Dicen que la iglesia es muy demorada. Lo que considero es que
Los cambios que se están dando son cambios con paso lento, donde todo el pueblo universal, el pueblo de Dios, camine con firmeza en este recorrido de todos. Muchos criticaron al Papa también porque los movimientos no se han dado como debían darse rápido, pero yo confío más en un movimiento horizontal que en un movimiento vertical, donde el Papa de turno imponga sus, sus preferencias. Creo que darle la voz a las personas, darle la voz a las comunidades, a los marginados, tener esa opción preferencial, como veíamos en los documentos latinoamericanos, sobre todo en el de Puebla, opción preferencial por los pobres, creo que es un cambio de sentido, un cambio de renovación, un cambio de esperanza. Y ya que digo la palabra esperanza, estamos en el año del jubileo de la esperanza. Y Francisco pues no terminó este año de jubilar, sin embargo nos ha dejado un llamado a la esperanza, a seguir confiando en la acción de Dios en nuestro mundo. Los últimos dos papas eran papas de transición, ¿cierto? Son papas, fue lo mismo de Juan 23, eso lo decía ahorita Santiago, profesor Santiago. Los eligieron como ambos, estos tres papas fueron elegidos después de los 76, 77, 78. Pacelli, Roncalli, perdón, el Papa Juan 23 tenía 77, 78 años. Benedicto XVI, 77. em, Bergoglio, Francisco, 76, ¿cierto? Y él decía que, Francisco decía que iba a durar apenas 5 años, ¿cierto? Era un papado corto, un papado corto. Y eso en parte muestra la crisis de la iglesia a nivel de figuras, ¿cierto? A nivel de figuras, o sea, no habían como cardenales brillantes que pudieran como congregar el consenso del colegio cardenalicio. Pero ¿qué es lo que sucede? Y aquí sí quiero como establecer un análisis de media y larga duración. Con Francisco no solamente estaremos hablando del próximo papa, sino del siguiente, porque Francisco hizo 10 consistorios en donde se eligieron 164 cardenales, ¿cierto? En estos momentos el colegio cardenalicio, los electores son 134 y de esos 134, alrededor de 80, entre 80 y 90 fueron elegidos en estos consistorios por Francisco. O sea, tienen cierta línea de Francisco. Entonces, muy seguramente ya estos días que se han ido en los novenarios del Papa y ya cuando se han reunido los cardenales más importantes, se ha afirmado la necesidad de una continuidad en el trabajo de Francisco, ¿cierto? Referido especialmente, hay una cosa muy importante, y lo decía el profesor Santiago ahora, referido a la reunión de Zelensky, de los presidentes Zelensky y Donald Trump en la Basílica de San Pedro, ¿cierto? ¿Por qué la Iglesia permite en la Basílica de San Pedro que estos dos líderes mundiales se reúnan, ¿cierto? Y además capture, ¿por qué no fue secreto? ¿Por qué no fue en otro lugar? La Santa Sede no está improvisando y está marcando un paso muy importante. Necesariamente el siguiente papa debe ser una persona que tenga, que tenga conocimiento de los conflictos mundiales, de las guerras mundiales, ¿sí? O sea, que sea un negociador, que tenga capacidad de consensos, ¿sí? Eso es muy importante. Ese es el talante de Francisco, que es muy distinto, ese talante es muy distinto
al otro gran líder, o sea, el más grande líder de la Iglesia Católica a nivel político en los 100 años, últimos 100 años, es Juan Pablo II. San Juan Pablo II y toda su lucha contra el comunismo. Es un grande, es muy importante. Pero Francisco va a tener una diferencia muy grande con respecto a San Juan Pablo II. Y tiene que ver que Francisco no es confrontacional. Él intenta establecer puentes y diálogos. De ahí que establezca, por ejemplo, puentes con regímenes que violan los derechos humanos. Es decir, por ejemplo, con China, con Rusia. O sea, no hubo una declaración de Francisco como una declaración así fuerte en contra de Rusia ahorita con la guerra con Ucrania. No hay tal declaración, ni por ejemplo con China en la violación de derechos humanos con algunas minorías religiosas en la China. No hay tal. ¿Por qué? Porque se está marcando una manera de ser y es más del encuentro. Entonces creo que, volviendo a la idea inicial, el próximo papa creo que va a ser un moderado, de pronto un poco más joven que Francisco cuando fue elegido. La iglesia tiene una gran capacidad para establecer puentes de reconciliación en el mundo, a nivel local y a nivel institucional. La iglesia no puede renunciar a eso y por eso es reconocida de forma tan importante por los líderes mundiales. Profesor Misael Cuan toca un tema muy importante y es el hecho de que el Papa pues habla y trata de que haya una reconciliación, pero no hay, digamos, unos hechos contundentes que puedan, digamos, hacer de que pues cierto conflicto o que cierto líder pueda seguir el consejo que pueda tener el Papa. Y digo esto porque el Papa juega o no sé, tiene como dos personalidades en el hecho de que es un jefe de Estado, ¿sí? Y es el sucesor de Pedro, es el líder de la Iglesia Católica. Yo quisiera saber, porque muchos no entienden este hecho, cómo Ujú, un papa, que además es jefe de Estado, puede lidiar con este tema, ¿sí? ujú. Tanto como en el tema diplomacia, pero también en su función como jefe de la Iglesia. La iglesia maneja las nunciaturas apostólicas y los delegados apostólicos. Tiene una red muy importante de diplomáticos en todo el mundo, ¿cierto? Y ellos, muy seguramente con Francisco, tuvieron esa misión, ¿cierto? Como de ofrecerse siempre en establecer diálogos de reconciliación en los diferentes conflictos del mundo. Que en algunos les fue bien, pues eso aparece en los titulares. Que les fue mal también. O sea, por ejemplo, la actuación de Matteo Zuppi, el cardenal Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y arzobispo de Bolonia, no fue muy afortunada en Ucrania, ¿cierto? La iglesia no tuvo mayor protagonismo y fíjense que la guerra ha continuado y ambos frentes se siguen armando y violando los ceses al fuego. Bueno, o sea, entonces eso sí es importante decirlo, que la iglesia tiene una manera, como unas maneras de comportarse en distintos frentes, ¿no? Y uno de ellos es la diplomacia vaticana, que es una diplomacia muy bien hecha, muy bien formada, con gente supremamente capaz. Y vuelvo a mi anterior tesis, es posible que el siguiente papa venga de la diplomacia vaticana. Es posible, es posible, porque hay gente muy preparada que viene, por ejemplo, de estar mediando en conflictos, por ejemplo, en África, ¿cierto? Que son conflictos, ustedes saben que África es un continente en continuos conflictos. Profesor Sierra, y usted, pues, hablando de esa posición que pueda tener el Papa y con respecto a lo que dice el profesor Juan frente a esa
no sé, cómo lo miran de acuerdo a los países a su posición, a cómo esté. Bueno, después de la interesante reflexión del profesor Misael, yo me iría al otro extremo, a mirar un poco cuál es ese modo de proceder. Y creo que esto es algo muy jesuita, también ese modo de proceder que identifica a Francisco. Pero no solamente es de los jesuitas, sino de la Iglesia Universal. Entonces, por eso me iría yo a más de 130 años en la historia y voy a recordar cuando los estados pontificios desaparecen. 1878 desaparecen, y en esto me puede corregir el profesor Misael cuantas veces quiera, ya que eres un historiador. Sin embargo, me llama mucho la atención cómo, cómo desaparecen los estados pontificios y esto es muestra de una gran confrontación entre los estados vaticanos y el mundo que se abre a unas dinámicas de poder, la creación de los estados, la confrontación con los estados y cómo el Vaticano después de eso queda reducido a unas cuantas hectáreas en el centro de Roma. Y esto se da en los tiempos de Pío IX. Después de Pío IX lo va a suceder uno de los papas más interesantes, uno de los pontificados más largos, con una producción de encíclicas sorprendente. No estoy hablando nada más y nada menos que de el Papa León XIII. León XIII cambia la política completamente. Mm. Ya no entra en un modo de confrontación con los Ujú. otros estados, sino que hace una apertura al mundo, una apertura muy importante. Y esa habilidad política, muy similar a lo que hablábamos ahorita sobre el Papa Francisco y su documento Fratelli Tutti, con esa habilidad política de León XIII, logra captar la atención de los estados que están surgiendo en este momento con una apertura que ya no es desde la posición tradicional, sino una apertura que vincula a procesos de diálogo, procesos de apertura. Podríamos decir que con esto la Iglesia se convierte en interlocutor Mm. en las grandes dificultades que tiene el mundo de esa época. Uno de los documentos más hermosos, porque se abre a un mundo nuevo que va a promulgar León XIII, es ese famoso documento que titula Rerum Novarum, es decir, las cosas nuevas. Y ya con el solo título ya, que son las dos primeras palabras de la encíclica, ya vemos que hay una preocupación diferente, una preocupación por la gente, por el mundo. El tema de Rerum Novarum es la crisis del obrero en Europa, en una época de confrontación, de industrialización. A partir de allí, los papas van a entender la necesidad de convertirse en mediadores. Y fíjate que ocurre una cosa maravillosa, porque la iglesia vuelve los ojos al mundo. ¿Cuáles son los problemas del mundo? Vamos a ver que herederos de las cosas nuevas, la Rerum Novarum, va a surgir Quadragesimo Anno, va a surgir Octagesimo Adveniens, va a surgir Centésimos Annos, y todos estos documentos de la doctrina social de la Iglesia que nosotros los llamamos así, documentos sociales. A estos pertenecen estas dos últimas encíclicas del Papa Francisco. Cada uno responde. El que acabamos de mencionar, por supuesto, Pacem in Terris de Juan 23, pero también Solicitudo Rei Social, es la importancia de las cosas sociales. Y fíjense que aquí, en ese aspecto, la iglesia se convierte en un referente de acción, un referente político. Para terminar, un ejemplito muy sencillo, donde el Papa Francisco se convirtió en referente. El año pasado, a mitad de año,
se reunió el grupo de los presidentes más importantes del mundo, los líderes mundiales, es decir, el G7. Y el G7 tuvieron un invitado especial para que les hablara de un tema muy importante, la ética como marco para la inteligencia artificial. ¿Quién dijo ese discurso? Nada más y nada menos que el Papa Francisco, con los líderes más importantes del mundo, es decir, la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, tiene una preocupación muy grande por los problemas políticos y sociales. Y esto está expresado de esa manera en la doctrina social de la Iglesia. Unos documentos, un legado que tienen una importancia grandísima. ¿Y saben cuál es el problema? Que es un tesoro que tenemos enterrado y que no hemos descubierto. Volvamos también sobre ese legado de toda la Iglesia Universal en temas sociales. Que los pido. Mientras hablabas pensaba en una cosa muy particular y es que a pesar de que, digamos, el Papa es el, digamos, como la voz de la Iglesia, creo que él también da unos mensajes muy fuertes a nivel personal, incluso en la forma en cómo se despide del mundo. El hecho de que, digamos, ha hablado mucho del cuarto en el que él vivía, el cuarto en el que él dormía, de mucha de esa austeridad que, digamos, él promulgaba. Digamos, su funeral ha sido algo que ciertamente ha sido mucho más austero a como ha venido siendo, y creo que eso es un mensaje muy potente personal de Francisco. Digamos, habla mucho de su humildad y de ese mensaje que debe dejar la iglesia. ¿Cuál podría ser esas labores con las que nosotros desde nuestra cotidianidad podemos hacer para que esto siga vigente? Bueno, pues me gusta mucho la palabra que utilizas, potente. Es una, o sea, que puede. Mira, de una expresión tan sencilla como que Francisco salga a la ventana cuando es nombrado papa, con el hábito blanco, que se llame Francisco en honor a Francisco de Asís, el santo de los pobres, que conserve sus zapaticos negros habituales y que tenga una serie de signos potentes durante todo su pontificado que termine exactamente como terminó su pontificado, de una manera humilde, de una manera sencilla. Y creo que eso dice mucho. Incluso viendo las imágenes de Santa María la Mayor, donde reposan sus restos mortales, de absoluta austeridad y sencillez, una pared blanca en medio de tanta belleza y ostentación de la basílica, es un mensaje potente, que las cosas no están en donde nosotros creemos que está la importancia de la vida, sino las cosas están en esas cosas sencillas, en el compartir, en la apertura y tantos temas que hemos también tocado en esta conversación. Y pues eso le dice mucho a las personas, eso le dice mucho a los jóvenes, Mm. como ustedes. Eso nos ha puesto a todos a dialogar, sean de la vertiente que sean. Yo tengo muchos alumnos, vecinos, amigos que dicen, pues yo no creo en tal o cual religión, pero este papa me cae súper bien. Este papa hizo lo que no ha hecho otro. Eso es importante. Em, el papa lo decía, oren por mí. Y si no oran por mí, mándeme una buena onda. Y eso, yo creo que es una cosa maravillosa que ha logrado el Papa, con una sencillez en el lenguaje y con una sencillez en las acciones que ha transformado las estructuras eclesiales de una manera sin precedentes. Pues como en un balance del magisterio del Papa, pues sí se podría afirmar pues que todo queda como en camino, ¿no? Eh, pues hay muchas críticas al respecto, ¿no? Del trabajo, muchas reformas que se podrían haber hecho, algunas dudas que tuvo Francisco, algunas cosas que quiso hacer. Sí me llama mucho la atención que la figura de Francisco permaneció austera a lo largo de los 12 años, mostrando siempre la misma figura de austeridad,
Eso es muy llamativo, ¿no? No solamente para el creyente, para el devoto católico, ¿cierto? Sino también para una crítica profunda, sobre todo del capitalismo actual. Interesante análisis y reflexión que nos dejan los invitados del día de hoy. Muchas gracias al profesor Misael Cuán Bamón y también al profesor Santiago Andrés Sierra. Feliz noche. Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchenlo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchenlo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo.